Y seguimos hablando de lo que sucedió ayer en Venezuela con estas elecciones presidenciales, donde recordamos que el Consejo Nacional Electoral Chavista de Venezuela anunció como ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos y a Edmundo González Urrutia con 44,2% de los votos. El Consejo Nacional Electoral dijo que los resultados eran irreversibles y por supuesto hay muchos reclamos de denuncias, de fraudes, ¿no? De parte de la oposición con respecto a estos resultados de las elecciones presidenciales. Y para seguir en sintonía con este tema y analizar también lo que sucedió en el día de ayer, ya estamos en comunicación con Paola Bautista de Alemán, periodista y política venezolana, para hablar y analizar lo que sucedió en el día de ayer. Paola, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el contacto. Paola, a ver, ¿qué podemos analizar, no, de lo que sucedió ayer en Venezuela y estos resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo creo que lo primero que corresponde mencionar es la participación masiva, esperanzadora, alegre, democrática y pacífica del pueblo de Venezuela, no solamente acá en nuestro país, ¿no? En todas las ciudades de nuestro país, especialmente en las zonas rurales y menos y las que más han sufrido, ¿no? El impacto de la crisis y del chavismo-madurismo, Ujú, sino a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? ujú. Aunque se le prohibió el derecho al voto a la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran fuera, casi 8 millones de personas, la verdad es que fue un día muy bonito de participación ciudadana, de alegría, de esperanza. Luego, por la noche, tal como obra siempre el mal, la dictadura de Nicolás Maduro pues tomó una decisión muy difícil, ¿no? No solamente para nosotros como venezolanos, sino para ellos como sistema político. Ujú. Y es que decidieron robarse la elección, ¿no? Hacer un fraude absolutamente abierto que contraría lo que son los resultados reales de la elección, lo que nosotros sabemos que pasó, lo que tenemos en las actas de votación. Y bueno, se abre ahora un escenario de muchísima incertidumbre en Venezuela, Ujú. porque este venezolano que salió a votar con alegría, en condición pacífica, constitucional, pues espera una respuesta y la verdad es que la historia no se acaba ayer, me Ujú. parece. Vos como periodista, como política venezolana, ¿no? ¿Qué análisis podés hacer acerca de lo que ya se viene hablando, ¿no? De lo que sucede en Venezuela con estas irregularidades, cómo se vive, por ejemplo, que nosotros ya venimos también hablando de esta situación de persecución política a los opositores, ¿no? En este marco de las elecciones presidenciales y también ahora cómo lo dan ganador a Nicolás Maduro. Bueno, creo que viene un periodo difícil de represión a la disidencia, donde el foco de la represión no somos solamente políticos y periodistas, sino todo ciudadano común que se niegue a vivir en la mentira que nos dijeron ayer. Ujú. Y por otro lado, en el ámbito latinoamericano, es muy preocupante que si esto se consolida, ¿no? Si el fraude se impone a la fuerza dentro del país, todo parece indicar que viene una ola migratoria muy, muy fuerte. Las encuestas dicen que 4 de cada 10 venezolanos manifestaban que si Nicolás Maduro se aferraba al poder de mala manera, como efectivamente lo hizo, pues se irían. Esos son Ujú. millones y millones y millones de venezolanos que se sumarían a la ya lamentable diáspora de 8 millones que tenemos Ujú. afuera. La situación de Venezuela es lamentable, ¿no? Es triste también porque sabemos esto, ¿no? Lo que vos estás remarcando de los venezolanos que se encuentran en distintas partes del mundo queriendo una modificación para su país, algunos queriendo viajar para ver a sus familias con el miedo de no poder regresar a donde están actualmente, ¿no? Em, en medio de todo ese miedo, dan a Maduro como ganador de estas elecciones y varios ya líderes de la región de Latinoamérica comienzan a hablar acerca de estos resultados, donde no van a reconocer a Maduro como ganador de estas elecciones. ¿Qué se puede analizar? ¿Cómo lo ven los líderes mundiales? ¿Cómo queda? ¿Cómo impacta esto en Venezuela? Bueno, la verdad es que desde el día de ayer obtuvimos muestras de solidaridad muy contundentes y las cuales agradecemos, ¿no? Por ejemplo,
el presidente Boric, el presidente Milei, el presidente Lacalle Pou, la Cancillería brasileña, Cancillería colombiana. Y bueno, porque la verdad es que si se llega a imponer el fraude de la manera Ujú, que ayer se manifestó, lo que se muestra es una gran debilidad del sistema de protección democrática continental. ujú, Es decir, aquí tú tienes un reyesuelo, un tirano, que decide desconocer la voluntad de más de 10 millones de venezolanos, que opera de esta manera antidemocrática, con violación masiva de derechos humanos, bueno, y los líderes democráticos del mundo no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, eh, esto es un encendido de alarmas, ¿no? Para todo el sistema de protección democrática y de protección de derechos humanos a nivel internacional. Y yo sí te diría a ti y a todos los venezolanos que hasta ahora nos escuchan, que están en Buenos Aires o están en cualquier lugar de Argentina, y que con mucha ilusión y con mucho cariño han seguido todas las noticias, que sepan que la historia no se acabó ayer, que ujú, la mentira tiene patas muy cortas, que las muestras ayer de, entre comillas, celebración del régimen fueron realmente pobres. Hoy Venezuela, Caracas, amanece como una ciudad fantasma, ujú. y una ciudad que está alegre por resultados electorales no amanece recluida o guardada en sus casas por el miedo a lo que pueda ocurrir. De modo que ayer vencimos el miedo y se quebró el consentimiento. Y ese miedo y ese consentimiento está quebrado. Y ayer escuchamos las declaraciones de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, quienes con mucha valentía y mucha firmeza, pues le dijeron la verdad al país, como lo han dicho durante todos estos meses de campaña, y nos llamaron a estar muy atentos para posibles movilizaciones en las próximas horas y días. De Ujú, modo que los venezolanos no nos rendimos. Los venezolanos, por supuesto, es un duro golpe porque uno como demócrata siempre esperaría, ¿no?, lo mejor de quien tiene al frente y de lo inevitable, ¿no?, que es el proceso de cambio político en nuestro país, pero nadie dijo que sería fácil y aquí seguimos luchando, dando lo mejor de nosotros con el apoyo de ujú. las voces democráticas de América Latina y esperando poder llegar a un buen término. Porque lo que te digo, si esto termina de imponerse, yo creo que lo más preocupante en el ámbito latinoamericano para ustedes en Argentina, Colombia, Brasil, Ujú, Ecuador, Chile, es el tema migratorio. Son más de 4 millones de personas saliendo del país cuyo principal destino es Latinoamérica. Esa ujú. es una carga social, una carga económica, una carga política muy fuerte para todos los países latinoamericanos, y quien la causa es un solo hombre, que ayer decidió desconocer el voto de los venezolanos. ¿Qué es lo que le da a Nicolás Maduro a aquellos seguidores que todavía lo siguen apoyando y sabemos, ¿no?, cómo se vive en Venezuela, también con todas esas tensiones que ya venimos contando? ¿Qué es lo que les brinda? Bueno, la base electoral del chavismo está basada en vulgar clientelismo, por decirlo de algún modo, ¿no? Es una base electoral que el chavismo perdió en esta elección. El chavismo, que nació siendo un movimiento social y popular, ahorita es un movimiento de élites y de burgueses mal avenidos. La tortilla se volteó. La verdad es que el chavismo también tiene que reflexionar un poco, porque lo que se está jugando es su permanencia en la historia política de nuestro país. Si el chavismo ayer hubiese decidido escuchar la voz de los venezolanos, el legado de Hugo Chávez quizás hubiese podido ser reparado y reformado. El rostro más oscuro, más vil que nosotros vimos ayer del chavismo-madurismo es lo que está imprimiendo lo que va a salir en nuestras páginas de historia. Y si queda algún reducto de chavismo-madurismo en nuestro país que sea auténtico y apegado a lo que alguna vez ellos fueron, deberían estar muy preocupados porque se está mancillando ese posible legado. Ujú. Paola, ¿cuál sería el rol ahora de los distintos organismos internacionales, ¿no? O también de los distintos líderes mundiales con respecto a estos resultados? ¿Cómo deberían reaccionar de aquí en adelante? Bueno, la verdad es que apoyar el gran movimiento social que no se ha Ujú, terminado, que está dentro sí. del país, ¿no? Visibilizar la violación de derechos humanos, animar a un reconteo de votos transparente, quizás con mediación internacional. Ayer el presidente Lula, a través de su Cancillería, propuso que Naciones Unidas participara de ese recuento. Creo que esa es una buena idea, y sobre todo tener en cuenta las consecuencias de no actuar, ¿no? Se Ujú, puede pensar que el caso venezolano es de los venezolanos, porque por supuesto que los que tenemos la mayor responsabilidad en el proceso de cambio político somos nosotros,
pero si la responsabilidad es nuestra, las consecuencias de esto no son solo no. Estamos unidos en el dolor y la miseria que se esparce en toda Latinoamérica como consecuencia de esto. Y es lo que te digo, o sea, se está poniendo a prueba, ¿no? El sistema democrático a nivel occidental, porque eh, mientras Occidente luce impotente frente a una realidad como la que nosotros estamos viviendo, las grandes potencias del mundo pareciera que sí operan con total soltura y sin ningún tipo de impedimento. Me refiero a Rusia, China, Irán, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua. De modo que yo la verdad, aunque suene un poco descabellado, ¿no? O quizás iluso, yo hoy no amanezco ni triste ni Mm, desesperanzada. ujú, Yo creo que esto está comenzando. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Este es un escenario que estaba dentro de los escenarios muy posibles. Y lo que hay es que asumirlo con toda la responsabilidad y toda la fuerza con lo que hemos asumido todos los desafíos. ujú, Nosotros lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que este es un país que es maduro, que es resiliente, que comprende los desafíos y que los asume con plena responsabilidad. Entonces, nosotros estamos a la espera de que nuestro liderazgo nacional pues tome las mejores decisiones y de seguir adelante con muchísima valentía, con el apoyo de todo bueno, el liderazgo ujú, latinoamericano y del mundo, sabiendo que el principal motor del cambio político somos nosotros, ¿no? Es decir, Latinoamérica y todos los grandes líderes, ¿no? O sea, Lula, Petro, Boric, Milei, bueno, la Calle Po, Noboa, todos los líderes de América Latina, pues por supuesto que nos animan y nos dan un empujón, pero el verdadero motor del cambio político somos nosotros. Si sí. nosotros no hacemos nada, pues bueno, ellos tampoco podrán, ¿no? Ujú. Paola, ¿qué opinión te merece aquellos países o los líderes, por ejemplo, como es el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también el mandatario boliviano, Luis Arce, y también el presidente de Nicaragua, Ortega, donde salieron a felicitar, en este caso, a Maduro y a reconocerlo entonces como el ganador de estas elecciones en Venezuela? Bueno, todos los presidentes que mencionaste, si revisamos los índices de desarrollo democrático mundiales, están en rojo. Y la verdad es que son la pandilla de dictadores de América Latina que entre ellos se felicitan y entre ellos se congratulan. La verdad es que solamente puedo sentir empatía por el pueblo de esos países que lamentablemente vive oprimido y decirles que la libertad de unos es la libertad de todos. El avance democrático en Venezuela significará también el avance democrático en esos países. Ujú. ¿Cómo queda después del día de ayer, ¿no? De las elecciones, donde, bueno, aquí en Argentina hubo incidentes en la embajada, pero también con este mensaje que dio Maduro, con el mensaje que dio la oposición, González Urrutia, Machado? ¿Cómo queda Venezuela ante el mundo con este gran fraude que se vivió ayer? Bueno, queda como un país que lo hizo todo desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista constitucional y pacífico, para salir de una crisis en la que hemos estado sometidos desde hace 25 años y que lamentablemente Nicolás Maduro, como no pudo hacerse de los votos y no pudo hacerse de nuestra conciencia, nos quiere doblegar a la fuerza. Yo creo que el cálculo es muy sencillo, o sea, aquí no, digamos, no estamos inventando una relación eh, dictador-pueblo que es totalmente novedosa. Es una dictadura absolutamente tradicional, que cuando no gana arrebata, que cuando no cumple sus deseos se los roba, o sea, es la verdad, es un cálculo muy natural y la verdad es que Venezuela lo que está ahorita es recalculando, como el GPS, ¿no? Ujú, Recalculando cuáles son las acciones y no tengo duda que el país va a reaccionar de buena manera, porque es que el consentimiento se quebró. Mira, ayer, por ejemplo, en el estado portuguesa, que es un estado ujú, llanero, profundamente chavista, que tiene un gobernador que es una persona muy alejada de los cánones democráticos internacionales, que se llama Primitivo, o sea, su nombre es Primitivo. Y cuando él fue a votar, todo el pueblo salió a la calle a pitarlo, ujú. y sin miedo. El estado Miranda, que es el estado central del país, en donde queda parte de la ciudad de Caracas, Héctor Rodríguez, cuando fue a votar en un sector popular, en el barrio más grande de Latinoamérica, que se llama Petare, la gente lo pitaba sin miedo. Y esos modos de interacción política se han instalado. Ujú.
O sea, el país definitivamente dijo que ya basta, de modo que yo no dudo que quizás ellos quieran emplear la fuerza y bueno, y quizás, bueno, que Dios no lo permita, pero no nos someten. Ujú. Pero ¿a qué costo, no? ¿A qué Sí, costo? Y a qué costo incluso no tanto por nosotros, digamos, sí. que sabemos que estamos haciendo las cosas bien y que vamos para adelante, Ujú. sino al costo de ellos mismos, ¿no? O sea, del mal que pueden hacer, del mal que se están haciendo a ellos mismos, de lo difícil que va a ser manejar a un país que está de esta manera. O sea, por ejemplo, ya simular que la dictadura es medianamente buena a partir de hoy es realmente difícil. Sí. O sea, o sea, cómo se va a hacer eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en las cadenas de televisión donde hay periodistas que simulan que aquí no pasa nada, Ajá. van a prender el micrófono y ¿qué van a decir? ¿O qué van a decir las personas que han decidido cohabitar con el régimen que van para allá a hablar y a simular, ¿no? Un estado de normalidad que no existe? De modo que yo creo que una de las grandes consecuencias de esto es que el estado de simulación se quebró. Y aquí todos sabemos quién es quién. Ujú. Entonces, eso hace que todo, o sea, incluso la dominación sea muy difícil. Y quienes decidieron no simular no son las élites, Ujú. es el pueblo, es la gente. Son Sí. los que más sufren. Paola, por último, y con esto cierro y te dejo tranquila, ¿qué mensaje nos podés dar vos, estando, ¿no? Siendo política, periodista, de aquí en un futuro a cómo va a ser Venezuela? Bueno, creo que vienen semanas o meses de profundas crisis. Eh, Creo que lo que va a marcar el ritmo del país en el segundo semestre del año va a ser la crisis y la incertidumbre. Yo quiero hacer énfasis en todos los que nos están viendo que son venezolanos o que con mucha generosidad Ujú. quieren mucho a nuestro país, que sepan que esto no se ha terminado, que el país sigue luchando y va a seguir luchando y que y esa crisis puede derivar en procesos de cambio político que no vemos y que pueden ser completamente sorprendentes, ¿no? Que no sabemos bien cuál será la vía. En el caso de Argentina, los venezolanos estamos especialmente agradecidos porque la embajada de su país ha servido de refugio para 6 líderes nacionales de 20 Mm. Venezuela, quienes están refugiados en Sí. la embajada de Caracas, de Argentina, aquí en Caracas, de modo que, bueno, hemos sentido mucho la solidaridad y el cariño de Argentina y de su gobierno y esperamos que algún día podamos retribuirles tanto apoyo. Paola, muchas gracias por tu tiempo y esperemos que las cosas, por supuesto, mejoren en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego.